Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom y en el canal 41 de Star Cable en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Asimismo, las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy, en A Partir de Ahora, el pueblo protesta. Vamos a ver qué está ocurriendo. El pueblo dominicano está protestando, está reclamando derechos. Y para hablar del tema tenemos dos distinguidos invitados. Tenemos a Félix Alfredo García, que es miembro de Copadeva y ex coordinador del área juvenil, y a Lino Moya, coordinador de desarrollo comunitario también de Copadeva, que Copadeva es el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, esa entidad que tiene tantos años de lucha y presencia en los barrios populares del Distrito Nacional y Gran Santo Domingo. Vamos a una brevísima pausa y en un momentito estamos con ustedes. Adjudicación, financiamiento y construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina y la cancelación de los contratos con la empresa mafiosa. Marcha Verde apoya a los representantes del sector social que participan en el pacto eléctrico. Un acuerdo nacional que no podrá llegar a feliz término si no cruza inexorablemente por la transparencia, rendición de cuentas y claridad en torno al proyecto de Punta Catalina y la rescisión del... Bien, como anunciamos, vamos a hablar de la protesta. Y a propósito, eso que veíamos ahí fue lo que ocurrió el domingo en Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez, en la región noreste, el Cibao Oriental. Interesante que la Marcha Verde, además de la gran reclamo nacional de cese de la impunidad y castigo a la corrupción, ha estado incorporando reclamos particulares en cada una de ellas y locales, en el caso de muchas comunidades. En Nagua se estuvo hablando de unas obras, pero ese manifiesto que se leyó, donde hablaba de lo de pacto eléctrico, haciendo una advertencia si es un arreglo de partes para favorecer intereses y que no tenga la debida transparencia. Me gustaría que ustedes, cada uno brevemente, me dé una lectura de a qué atribuyen ustedes el hecho de que el pueblo dominicano está en la calle, está reclamando. Además de lo que ha ocurrido con Marcha Verde y todo esto, estamos viendo en barrios de la capital, de provincias, recientemente lo que pasó en San Francisco de Macorís, y hay algo que está motivando todo esto. Me gustaría la interpretación de ustedes. Vamos a ver, ¿quién de los dos se anima primero? Félix, adelante. Bueno, adelante, don Félix, dígame. Lo que está sucediendo tanto en San Francisco, Nagua y algunos barrios de la zona capital es el pueblo ha dejado de creer en las instituciones públicas. Las instituciones públicas han perdido la legitimidad y el pueblo ha hallado como única opción el salir a la calle en reclamo, y en esa lógica el Estado Dominicano, la forma que ha entendido, en vez de salir a la calle a dialogar con el pueblo, a oprimir esa protesta. Se ha generado una persecución de las protestas. Y el Estado Dominicano, su rol de administrar los recursos del Estado, sabemos todo lo que hemos estado reclamando con el tema de la Marcha Verde, la poca transparencia que se ha generado en esa administración de los recursos, y el pueblo dominicano entendiendo que un Estado dominicano que no lo representa, un Estado dominicano que no garantiza sus derechos,
entiende que el canal y la vía para generar cambio ha sido salir a la calle con protestas de todo tipo. Vamos a ver, don Lino, cuénteme usted. Bueno, ciertamente lo que Félix dice tiene mucha razón. O sea, la credibilidad de las instituciones públicas ha ido como en picada. No tanto de las instituciones, sino de los funcionarios públicos. Además, la gente ha dejado de creer en este sistema político nacional. O sea, cada día la gente tiene una frustración nueva. Y entonces la única manera la única válvula de escape que la gente tiene es poder demandar, poder denunciar estas frustraciones diarias que no encuentran respuestas en el gobierno. O sea, si el gobierno no responde a los deseos de la gente de mejor calidad de vida, entonces la gente tiene la única opción de salir a protestar. Nosotros, por ejemplo, desde nuestra óptica como Copadeva, en 38 años de lucha ininterrumpida en los barrios populares, nosotros surgimos como una organización de protestas y nos fuimos convirtiendo prontamente en una organización de propuestas. Y así como nosotros hemos hecho esta transición de proyectos alternativos que ustedes han desarrollado también. Claro, y esto todo dentro de los barrios, Gustavo. O sea, y todas estas propuestas que nosotros vamos haciendo en el día a día son propuestas que vienen de la gente y no encuentran eco en el gobierno. O sea, como no encuentran eco, la gente lo que ha decidido es salir a las calles a protestar, pero la respuesta del gobierno ha sido lo que hemos visto en San Francisco de Macorís con la muerte de Vladimir. Enviar a una policía nacional que también es tan sufrida como el que más, a reprimir a sus iguales. Y mandaron unas tropas élite militares con armas de guerra. Yo no sé cuál era el miedo. Es un proceso de intimidación porque la respuesta que se dio con la Marcha Verde de la capital fue una respuesta muy contundente y que no solo desarmó al gobierno como tal, desarmó a todas sus bocinas porque habían dicho que esta Marcha Verde no era patrocinada por la gente per se, con la gente propiamente dicho, sino por empresarios. Entonces la gente salió a la calle a demostrar de manera clara y contundente que realmente estamos hartos de falsas promesas del gobierno, estamos hartos de no encontrar solución. Por ejemplo, en la última reunión del Pacto Eléctrico, la señora Iraima Capriles fue con una posición directa del gobierno para que nosotros como sector social tuviéramos que aceptarla sí o sí. Entonces así no se puede. O sea, el gobierno no ha demostrado capacidad de negociación con los sectores sociales, sino de imposición de criterios. Bien, tú quieres decir algo también, sí. Félix. Este gobierno no ha entendido que la mejor forma de gobernar es el diálogo con el pueblo. Y ha entendido que la mejor forma de gobernar, y se demuestra en las diferentes protestas y cómo la agresión se ha generado, es la opresión. Y en el caso de la Policía Nacional, yo entiendo que se da lo de la pedagogía del oprimido. Aquí la Policía Nacional es el oprimido. Y está practicando una opresión como oprimido. Sí, y es lamentable. Entonces, yo que por cierto, hay un grupo grande de ex policías y ex militares que viven en condiciones de pobreza, porque no son los de alto rango que han salido ricos, que están en una protesta y ellos mismos sufren opresión. Es increíble, o sea, es una situación muy triste, ¿no? Ellos son víctimas de una situación en que se vieron atrapados. Sí, es así, es así. Bueno, 38 años tiene Copadeva ya, parece que fue ayer. En ese tiempo ha llovido mucho. Bastante. Construyendo poder de A propósito de eso, de que ustedes tienen tantos años de experiencia y lucha y de esa constancia que es importante en los proyectos sociales, mucha gente desde el litoral oficialista apostó al cansancio, de que la Marcha Verde sería cosa de 1, 2 o 3 y que ya. Pero yo no sé qué es, si es que el verde es como la espinaca de Popeye, que alimenta mucho, porque en vez de cansarse la gente como que tiene cada día más ánimo. ¿Qué piensan ustedes que puede ocurrir con el movimiento que se ha mantenido en lo social, pero va como creciendo? La gente está reclamando un paso más. ¿Cuál sería el sendero a seguir para lograr cosas concretas de ese movimiento que es de indignación y reclamo? Bueno, mira, yo creo hay mucha gente que sí está apostando. Han habido muchas apuestas. La primera apuesta fue a que la Marcha Verde fuera un tema del momento, un tema de moda. Y claro, como todas las modas, pasa y punto. Y esto no se dio. Ahora hay mucha gente apostando a que la Marcha Verde se partidarice y que saque un candidato desde sus filas.
Hasta apareció de un partido verde por ahí. El Exacto. POSE. Sí. Son de las cosas que el gobierno Esa fue ha la ido- nota cómica del fin de semana. Claro, son de las cosas que el gobierno ha ido metiendo para poder desarticular este movimiento libérrimo de la gente. O sea, la gente ha encontrado un espacio donde poder protestar de manera clara, abierta y en todos los sentidos. Entonces, yo siento que hace falta un elemento más de Marcha Verde, pero no es un elemento más de salir a la calle a hacer disturbios, no es salir a la calle a negar el régimen constitucionalmente establecido. O sea, esa no es la lógica de Marcha Verde. La lógica ahora es lograr que el sector de poder, que el sector del gobierno pueda sentarse a la mesa de negociaciones. Hay muchas cosas que tenemos que aclarar, hay muchas negociaciones que tenemos que llevar a cabo. Entonces, el siguiente paso es lograr que el gobierno entienda que no puede gobernar solo, que esa masa de casi 1 millón de dominicanos que salió a protestar hasta el centro de los héroes, no es una masa que está ahí y va a pasar desapercibida, va a pasar inadvertida. O sea, es un grupo de gente de todos los sectores sociales, de todos los extractos. Nosotros cuando cruzábamos por la Rómulo Betancourt, veíamos desde las torres de 10, 15 pisos cómo la gente sacaba incluso pantalones verdes en apoyo a este movimiento, que es un movimiento sensato, es un movimiento de la gente. Entonces el gobierno no ha tenido cómo decir a este movimiento que no es legítimo, que no es legal, que no es real. Entonces yo creo que el siguiente paso sobre todo es ese, sentarnos con el gobierno y poder aclarar cómo vamos a manejar este país, cómo vamos a dirigir, a gobernar este país. Este país no lo puede gobernar un partido político, no lo puede gobernar. Bueno, se dice que la democracia debe ser un ejercicio permanente de diálogo. Algunos teóricos dicen de confrontación, pero en el buen sentido, del Estado o del poder y la calle. Y en este caso yo pienso que la calle, para ponerle un nombre, ha creado un interlocutor muy válido porque es masivo y representa, como bien señalas, ya no solo sectores de clase media, sino incluso gente de clase alta o clase media alta y los sectores populares que se han ido empoderando cada vez más. Entonces, si quieren diálogo dentro de la propia legalidad, ahí está el interlocutor. Y mientras sigan sucediendo casos de corrupción, serán el combustible para que el pueblo siga saliendo a la calle. Y el diálogo no puede servir como un espacio donde el pueblo negocie cediéndole al gobierno cuestiones que tenemos por derecho. Entonces ese diálogo tiene que ser basado en el derecho que tiene el pueblo y que tiene que ser cumplido. El derecho que tiene el pueblo a que la distribución de la riqueza llegue sin intermediario, que es lo que se han convertido estos corruptos, que han sido señalados, han sido enjuiciados y se ha dado un resultado concreto. Bueno, y, ¿tú No, quieres, mira, Lino? Sí, está bien. Por ejemplo, nuestra génesis como Copadeva, nosotros nacemos por un asunto simple, semaforización de la 17, porque se nos moría gente cruzando del barrio 27 de febrero al ensanche Espaillat. Sí, ese era un tema casi constante a principios de los 80 y Exacto, finales de los 70. Exacto, entonces salimos Sí. por esa simple causa, pero hoy por hoy nosotros hemos logrado abrir un abanico mucho más amplio de acciones y hemos logrado en muchos barrios de la capital que la gente sea tratada con justicia. O sea, y hago el paralelismo porque Marcha Verde no surgió para todo lo que ha ido naciendo ahora. O sea, surgió con un objetivo específico, pero hoy por hoy, esto de Punta Catalina es como la punta del iceberg de todos los problemas que se han ido dando. Y ha sido cómo el gobierno va cooptando el liderazgo y va cooptando a la misma oposición política para que pueda entonces sentarse con ellos en la mesa a disfrutar el pastel, pero no quiere sentarse con los sectores sociales que reclaman mejor calidad de vida para todos los dominicanos en sentido general, como es el caso de Marcha Verde, donde se está reclamando que la impunidad y la corrupción pare para que la redistribución de la riqueza pueda llegar a todos. O sea, esa debe ser la lógica. Interesante eso que señalas, Lino, de cómo la gente ha ido incorporando, y dentro de su creatividad y su propia necesidad en cada sector, incorporando demandas que no son nuevas, pero la ha ido incorporando a este gran movimiento. Porque la lógica de los derechos civiles y humanos, y así está inclusive en todos los tratados ya a nivel mundial, es que son progresivos. Sí, hubo una carta de derechos humanos, pero se han ido incorporando otros. Y en la medida que haya necesidad en las sociedades
y en el mundo se van incorporando otros derechos. Entonces es interesantísimo que eso no tiene límite. No, claro que no. En la medida que las comunidades, que los pueblos entiendan que hay que incorporar otras demandas, se irán incorporando también. Claro. Además que ha habido una incorporación de muchos grupos sociales al tren gubernamental. Entonces esto ha dejado en algunos barrios, en algunos pueblos, el escenario vacío. Entonces Marcha Verde ha venido también a ocupar ese espacio que han ido dejando otros actores porque se han partidarizado. Entonces la lógica, la pregunta que nos hacía ahorita era el siguiente paso. El siguiente paso, yo por ejemplo vivo diciendo, ojalá no sea la partidarización de Marcha Verde, porque ese no es el fin de este movimiento. Porque hay algunos que creen que sí, que debe ser. Sí, pero con partidarizarlo no vamos a frenar la corrupción. La lógica de Marcha Verde es frenar la corrupción y eliminar la impunidad. Pero si nos partidarizamos como movimiento social, entonces no tiene sentido que sigamos siendo un movimiento de protesta como Marcha Verde, sino ya un partido político que se involucra dentro de los demás en el sistema. No, y como bien señalaba Félix en principio, hay una gran incredulidad del pueblo hacia el Estado y sus instituciones, y yo digo también a los partidos tradicionales. Entonces, si se convierte en un partido, la gente se va a preguntar si será un partido más, y ahí vendrá también el desencanto de muchos. Y otra cuestión, la Marcha Verde la caracteriza es cómo en la Marcha Verde las decisiones son tomadas por un análisis de un colectivo que representa a las organizaciones del pueblo. Y yo creo que esa es su ventaja. Y no por la característica de discusiones colectivas, análisis colectivo, creo y considero que no su camino no es un partido. Porque en un partido hay un líder y unos comités que mandan. El partido son verticales. Los partidos que nosotros conocemos son de cuadro y y a veces ni de cuadro, de un cuadrado. O de dos. Son partidos de jefe. Exactamente. Sí. Bueno, hay una situación que se está dando también, que al parecer, como bien señalaba Félix, yo digo que quizás son sectores de los que manejan asuntos, visiones de política y estrategia de gobierno, que entienden que reprimiendo van a lograr que la gente tenga temor y no salga. Porque quizá ellos parten de lo siguiente, mucha gente... ahora tenemos que irnos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de esto. Perfecto, vamos. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando de un tema muy importante. El pueblo está en protesta. Está en la calle reclamando derechos. Se incorpora ahora a este diálogo Olaya Dotel. A ti no tengo que presentarte, pero... Sí, señor. Politóloga, soy de acá. Activista social y de las nuestras también. Y estamos aquí con Félix Alfredo García y con Lino Moya. Bueno, quiero que hablemos de esta parte. Hubo una protesta en San Francisco y ha habido en otros sectores, aquí hubo la de los Cañeros, que en un momento que no se pensaba que podría ocurrir, fueron reprimidas con saña esas protestas por la policía, y en el caso de San Francisco llevaron militares. Pero la de los Cañeros llamó la atención porque a personas envejecientes, la forma en que las maltrataron, eso indignó. Y en el caso de San Francisco hubo una muerte de un joven, Vladimir La Antigua Valdera, nieto de un legendario dirigente campesino que fue asesinado en los 12 años. Hay quienes piensan que quizá hay sectores del gobierno que quieren apostar al miedo. Es decir, si reprimimos alguna de estas protestas, Marcha Verde se va a cobardar un poquito. Claro. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver, Olaya. Bueno, yo creo que Danilo Medina está apelando a la vieja escuela, como ustedes señalaban hace un rato, a la escuela de la intimidación. La sangre es un grito que se queda presente en el escenario por un buen tiempo. Es decir, cuando hay un hecho de sangre en el marco de una acción social, no es algo que se queda ahí, sino que tiene un volumen y un peso importante en el imaginario y en la opinión pública. Y sí, es un apostar también a la intimidación de esa clase media que busca espacios más o menos seguros para participar, sobre todo lo que ha pasado en los últimos años y en los últimos movimientos sociales. Ahora, el tema es que las protestas, por definición,
implican el rompimiento de la cotidianidad de una sociedad. Son un choque de alguna manera. Si no hace eso, no es una protesta. Es una festividad, es cualquier otra cosa, pero no es una protesta. Para que sea una protesta debe romper con la cotidianidad de la sociedad, debe producir algún tipo de impacto, debe incomodar tanto a la sociedad como a quienes gobiernan. Si las protestas y las acciones no genera algún tipo de tensión y estrés al gobierno, no están llenando su cometido. Sin penas ni glorias. No están llenando su cometido. Vamos a ver, ¿qué nos dice don Félix? Además el tema es que la protesta tiene una propuesta. Y la propuesta que tiene la protesta, en este caso, atenta con el orden hegemónico que se ha generado desde el sector de poder. Y ese es el gran temor que se ha generado. Entonces, yo creo que aquí también hay un tema de llevar a gran escala esas acciones de represión que se dan en la protesta del barrio. Por poner un ejemplo, en el Capotillo, cuando hay una huelga, hay una represión. Entonces, yo creo que lo que se está generando con estas grandes movilizaciones y el nivel de represión que hay, es llevar a gran escala esa represión. ¿Tú piensas que están como ensayando para ver si le marchan después, valga la redundancia, a la Marcha Verde? Ellos están tanteando. El tema es que la Marcha Verde es el pueblo que está en la calle. Y eso no se para. No, pero igual en San Francisco fue el pueblo, los cañeros son el pueblo también. Pero es que el tema de San Francisco y los cañeros no han parado. Esto lo que ha servido es como combustible para seguir saliendo a la calle. Y el pueblo dominicano está decidido a salir a la calle a protestar con propuestas, que en este caso es la propuesta que tenemos como Marcha Verde. Yo creo también que este es un reflejo de la imposibilidad que tiene el gobierno de responder a la demanda del movimiento social. O sea, si se está pidiendo el fin de la impunidad, eso implica sí o sí la reducción del poder del presidente de la República, pues estamos hablando de un Ministerio Público independiente, estamos hablando de un sistema judicial con mayor nivel de autonomía que el que exhibe en estos momentos. Entonces, todas esas son las exigencias de la Marcha Verde y esas exigencias implican reducción del poder de la presidencia, por tanto son demandas profundamente políticas. Podríamos decir que son revolucionarias, en el buen sentido. Bueno, en el caso de la República Dominicana, tener un cierto nivel de institucionalidad y 3 poderes del Estado es una revolución. Ya es una revolución. Sí. Vamos a ver, don Lino. Bueno, mira, yo creo que como tú dices, Gustavo, ellos están ensayando a intimidar a la gente por secciones. O sea, porque esto que se da, por ejemplo, con los cañeros, manda una señal bastante fuerte. O sea, la gente que dice, si es a estos envejecientes, a estos indefensos ciudadanos que simplemente se paran frente a Palacio, exigen una mísera pensión y a esta gente la golpean con saña, entonces es como decir, si ustedes salen a marchar, como Marcha Verde, un grupo de hombres jóvenes, mujeres jóvenes, con sus hijos, con sus familias, con todo, en silla de ruedas, también les puede pasar igual. Entonces esto puede replegar a alguna gente. O sea, es un guión como bien elaborado que tiene el gobierno. Ahí yo te voy a contradecir un poquito, y es porque hay un tema de poder acá. Sí. ¿Qué poder tienen los cañeros? O sea, si comparamos la influencia de la voz de la clase media dominicana y la debilidad histórica de los cañeros por ser quienes son en términos económicos, sí, claro, y su vinculación, bueno, su origen haitiano, vamos a ver, o sea, es muy difícil, para mí es difícil que el gobierno utilice la misma estrategia de represión con los dirigentes y con los militares de la Marcha Verde que con... No, pero no me refiero a eso. Yo me estoy refiriendo, ellos pueden estar mandando con la agresión a los cañeros una señal al grupo que va a Marcha Verde, porque esto puede intimidar a alguna gente. Yo entiendo lo que dice Lino, si no es que ellos lo vayan a hacer. No. Puede ser que haya quien piense que es posible. Asustar. Claro. Eso hay gente que se asusta, se intimida, se repliega y la Marcha Verde tiene menos contundencia. Eso es un guión que ellos están tomando en cuenta que nuestra clase media históricamente es la cosa más conservadora que hay. Eso es interesante. Sí. Hay que recordar también lo que pasó cuando el movimiento por el 4% hubo la represión contra Mario y un grupo frente al Palacio Nacional. Se puede decir que si hay un momento donde se incrementa el proceso de movilización, fue justamente como resultado de la indignación por el abuso que hubo contra alguien y un actor con el que la sociedad se vincula.
y siente cierta conexión. Estamos hablando de un sacerdote Sí. que fue arrastrado por el piso. Ah, tú dices padre Moreno. Mario Serrano. Mario Serrano. Entonces, Sí. eso también puede tener reacciones que no están esperando, que no está esperando el gobierno. Es decir, puede que se espere la intimidación, pero pueden conseguir lo contrario. Sí, ello es una apuesta riesgosa. Sí. Pero a mí no me cabe duda que puede haber uno que otro del gobierno que se atreva, porque el poder da unas ínfulas que le hace perder a la gente la objetividad, Claro. le hace perder la visión de la realidad. Y habrá quien se atreva o que piense que puede atreverse, ¿verdad? Claro, y además con un gobierno que no actúa cuando los funcionarios que trabajan para él cometen actos de corrupción y se los exigen y se les demuestran de manera clara. Entonces, ¿qué sienten estos funcionarios? ¿Qué sienten estos personeros? ¿Qué es lo que se convierten? Que tienen todo el poder y tienen todo el apoyo del gobierno central. Entonces, si el gobierno no sanciona las acciones que ellos cometen, entonces van a seguir. Y lo que tú dices, Gustavo, que ellos pueden atentar contra la Marcha Verde, puede pasar, porque ellos tienen claro que no habrá régimen de consecuencia, Claro. porque el gobierno no actúa en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué han hecho? Hemos demandado que Punta Catalina sea auditada, sea investigada. ¿Y qué hace el presidente? Que nombra a Jaime Aristia Escudero para callar a mucha gente. Es decir, este estuvo en la comisión, demostró que es legal y ahora él va a dirigir Punta Catalina. O sea, entonces son como lecturas que uno tiene que ir mirando, que el gobierno quiere insertar esto en el debate público y desviar la atención. O sea, por ejemplo, el caso de la última reunión del pacto eléctrico, como llega Iraima Capriles, llega con una posición clara del gobierno que esto es lo que hay que aceptar y si no, no hay negociación. Pero el movimiento popular, por supuesto, ahí no aceptó eso. No. Pero los demás sectores, ¿qué hicieron? Lo que pasa es que ¿quién está? Solo el sector social está diciendo, hay 5 puntos en los que tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, nosotros no podemos seguir pagando una facturación tan alta, no podemos seguir teniendo en manos del sector privado todo el sistema eléctrico nacional a sus anchas y cobrándonos apagones que no se justifican. Entonces, tenemos que transparentar Punta Catalina, que también es uno de los temas que no se ha querido discutir dentro del pacto eléctrico. Entonces, esto ha creado mucha fricción, por eso el retiro del sector social de la última mesa de discusión, de trabajo. Ese diálogo prácticamente está estancado. Ahora mismo en el tengo un pacto punto eléctrico. muerto. Sí. Ahora mismo sí, porque hay puntos que tenemos que discutir, pero que el gobierno no los quiere llevar a la mesa de discusión. Bien, hay otra cosa que ocurrió que, digamos que en medio de todo este escenario, llamó la atención. Cuando el presidente fue recientemente a Santiago, hubo unas críticas muy puntuales que señaló un sacerdote. Rara vez el presidente habla en estos actos, pero aprovechó y dijo, no solo estamos haciendo eso, estamos haciendo esto y esto y esto. Y se refirió a una cosa que ha causado también roncha y reacciones de indignación de las mujeres, sobre todo. Cuando habló de la pobreza y que entonces como que, él no lo dijo tan directo, pero cualquiera puede interpretar que está diciendo que muchas mujeres pobres son culpables de su propia pobreza. Porque se busca un esposo y después el otro, y tienen 4 muchachos, 5 muchachos. A él se le olvidó que la mayoría de esos hogares son mantenidos fundamentalmente por las mujeres. Ya, si los niños hoy no se están muriendo de hambre, es por el trabajo arduo de las mujeres. Sí fue realmente indignante la declaración del presidente, pero también eso demuestra, de alguna manera, la falta de orientación política que tiene hoy el gobierno y sobre todo el proyecto político de Danilo Medina. Esa acción espontánea, no calculada, que ha tenido estos resultados tan adversos, es más bien para mí como un reflejo del resquebrajamiento de esa maquinaria que estaba instalada y que aparentemente quien tenía los talentos en términos de dirección era Joao Santana. Tú has dicho eso. Piensa que tú hiciste que está como desorientado el proyecto, Sí, el grupo Danilo. porque no pega una. Pero fue como que lo sorprendieron. Pero esa espontaneidad, él no es espontáneo. Entonces se nota que no hay en este momento una orientación. Fíjate que él no ha cambiado su estrategia ante lo que está pasando y ante la modificación del terreno político que hay en este momento, porque se está modificando el terreno político. Sí, hay cosas que están surgiendo.
Y él continúa con los mismos viajes, las visitas sorpresas, continúa con la misma política económica. Lo único diferente que ha ocurrido en los últimos meses fue la decisión de reducir el encaje legal. Eso es un poco calentar la economía Pero para que haya un dinero que vaya. Y eso también es un indicador de que efectivamente hay problemas en la economía. Sí. Bueno, eso se estaba sintiendo en actores económicos fundamentales, empresarios. Pero hay que ver que decían que pero tú sabes a quién dejó fuera a él. ¿A quién dejó? A los agricultores. Tú dices con eso del encaje. Ajá. Ah, no, porque el gobierno entiende que ese sector está más que atendido con la visita sorpresa. Y sin embargo, la producción, por ejemplo, de ajo, se ha estado reduciendo en más de un 50%. Los niveles de productividad por tarea se han reducido más de un 50% en Constanza. Por cierto, así se llama la marca de los productores del ministro de la presidencia. Y aquí vinieron unos productores de Vallejuelo también de San Juan que tienen serios problemas con la cebolla. Exactamente, y el financiamiento es parte de los problemas. El financiamiento es parte de los problemas y no se puede seguir resolviendo con medidas marginales, como son aportar puntualmente unos pesos a los productores con lo que él se encuentre en el camino. Pero Olaya, Félix y Lino, cierto, tú dices, se ha perdido como ese, tenía como el punch el gobierno, como dicen en el boxeo. Era el que estaba golpeando siempre primero y estaba a la vanguardia. Está reaccionando. Ahora, exacto, está a la defensiva. Pero ahora, no sé si fue que se acordó algo en el comité político, este fin de semana Reinaldo Pareta anunció, ya eso lo había anunciado el Pidio Vázquez, que le pusieron eso a cargo. No le hicieron mucho caso. Unos comités como, dicen comunitarios, como gente de la base de la sociedad y del PLD, que se va a empoderar para defender al partido y al gobierno. Ahí me contaron que en una reunión en Santiago solamente de 200 llegaron como 20. ¿Verdad? De la gente que ellos convocaron. Sí. No será una exageración. Vamos a ver, ¿qué ustedes piensan de eso? De que va a buscar como a la base de la sociedad, el PLD. Van a reeditar el PM. Yo no sé si es con eso, dicen que para que defiendan al gobierno. ¿Cómo piensan ustedes que hacen vida en las comunidades, que la gente PLDista, porque es la gente PLDista, va a reaccionar a ese llamado de que defiendan a su partido y a su gobierno? Eso está siendo ya aplicado, Gustavo. Por ejemplo, ¿qué nos ha pasado? La experiencia de trabajo comunitario de Copadeva de tantos años nos ha permitido tener un ojo avisor y ver con detalle las cosas que van pasando. Y por ejemplo, los líderes comunitarios que responden al PLD, hoy por hoy no están todos en la misma cancha tirando la misma pelota. Hay muchas diferencias por una guerra de tendencias que ya se está haciendo visible. O sea, hay una suplantación de líderes, como ellos le llaman, líderes comunitarios, por otros líderes que responden a otra tendencia dentro del partido. Entonces, por ejemplo, en la Ciénaga, específicamente, con el proyecto Nuevo Domingo Sabio, se ha estado dando esa situación. O sea, se ha querido superponer a líderes, como ellos le llaman, líderes comunitarios del PLD por encima de otros, y esto ha creado muchas fricciones. Entonces, hay como bandos distintos. O sea, esto que ellos están diciendo de crear grupos para defender al partido es porque ya no las tienen todas consigo. Incluso han ido perdiendo un espacio muy pequeño, juntas de vecinos, las han ido perdiendo. Y las juntas de vecinos son espacios que geográficamente tú controlas una cantidad determinada de personas que responden a tus intereses políticos. Y ellos han ido perdiendo algunas juntas de vecinos porque han ido perdiendo la credibilidad ante la inercia del gobierno para resolver problemas puntuales de los barrios. Por ejemplo, el proyecto Nuevo Domingo Sabio, que no termina de arrancar, se ha convertido en una promesa más de la visita sorpresa de Danilo, que no termina de cumplirse. Entonces, esto también ha friccionado el partido en muchos espacios, muchos barrios, y se ha ido dando eso. Por eso la necesidad vamos a de poner crear un puntito estos ahí, y cuando retornemos vamos a abundar más sobre ese mismo tema. Adelante. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando sobre el pueblo dominicano que en estos momentos
está en protesta, está reclamando sus derechos. Estamos conversando con Olaya Dotel, con Félix Alfredo García y con Lino Moya. Don Félix, usted quería hacer algunas anotaciones antes de que fuéramos a la pausa sobre esta iniciativa del propio gobierno y del PLD de llamar a su gente de la base de la sociedad y del partido a que defienda al gobierno y al PLD. El tema es el siguiente. Tendríamos que diferenciar entre defender al partido y defender el empleo. Y en esa diferenciación, incluso el llamado que hace el PLD a defender el gobierno y a defender el PLD es una notable evidencia de que el gobierno no responde a los intereses del pueblo, sino que responde a los intereses de, como decíamos anteriormente, a un grupito dentro de un partido, porque son directrices que se están mandando al pueblo, y eso es dañino para una sociedad que lo que busca es que la descentralización del poder con la división de poderes se genere. Entonces, podemos tener evidentemente una movilización de empleados del gobierno cuya obligación de movilizarse es la posible pérdida del empleo. Olaya, ¿y tú piensas que de manera monolítica el PLD puede tomar este tipo de iniciativas para defenderse? Mira, y que no influye en los asuntos grupales. Mira, yo no sé, a ver, independientemente del tema de las facciones dentro del PLD, hay otro punto que es la existencia de una estructura con capacidad de movilización de la gente. O sea, las estructuras que permitían la inclusión y la movilización de la gente en el territorio prácticamente han desaparecido. Los comités de base no se reúnen. Entonces no hay el PEME, por ejemplo, que permitió en su momento a través de ciertas actividades y el financiamiento, pero había una vinculación con el territorio, clientelar para la vía, pero ahora no hay ni clientelar. Entonces hay una gran desarticulación y por lo tanto desmovilización del partido. Habiéndose convertido el PLD en un partido sobre todo una estructura electoral que solo moviliza en procesos electorales, no tiene una cotidianidad que le permita el contacto y la movilización de la gente en el territorio. Por lo tanto, los niveles de eficiencia que pueda tener Reinaldo Parete en este proceso de movilización para la defensa del partido, yo creo que habría que ver. Ustedes que hacen trabajo permanente en los barrios populares, ¿cómo anda la presencia del PLD a través de quienes son los dirigentes de intermedio y de la base más conocidos? ¿Se mantiene o hay una ausencia de esa gente en los barrios? Lo que Olaya dice tiene mucha razón. O sea, no hay una articulación de estos actores del PLD. O sea, ¿a qué responden estos actores? A lo que decía Félix, o sea, al empleo. O sea, tú tienes una gran cantidad de personas empleadas en el sector que responden al empleo que tienen, no responden al partido. Por ejemplo, vamos a ver una cosa. Se supone que un regidor o regidora tiene incidencia en un determinado territorio, ¿verdad? ¿Cuál es el contacto cotidiano de un dirigente de ese nivel con la gente de la base, tanto del barrio como del que está en el padrón del PLD? No, ahora mismo eso tú no lo ves, porque el problema es que los políticos solo se mueven, y Olaya lo decía, solo se mueven de forma electoral. O sea, para buscar votos. Sí, pasado el proceso electoral, ya hay una desconexión total hasta los próximos 2 años y medio, cuando vuelve y empieza la pre-campaña y hay que volver a buscar a los compañeritos para que me consigan 2 o 3 votos en la esquina del barrio. Pero esas dádivas que se mantienen, el bono GA, bono LUBO, bono que sé yo qué, una gente que le dan solidaridad, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿quién coordina eso? Porque el gobierno le saca a eso ventaja política, ¿no? Sí, pero tiene un elemento, es que como las transferencias, como la ayuda no llega de manera directa, sino a través de una transferencia. Exacto. Por tanto, no hay contacto. No. O sea, la gente tiene la tarjetita, pero se olvida inclusive quién se la dio. Pero incluso, ya está. Incluso algo interesante de esto es que la gente recibe menos ingresos en la tarjetita que quienes emiten la tarjeta. O sea, es increíble. O sea, el gran ganador aquí es Carnet, quien te emite la tarjeta. O sea, la gente recibe una mísera cantidad de dinero por el gas, por el bono luz, por el comer es primero, que realmente no. ¿Cuánto les están dando a la gente ahora? No, siguen dando 2 galones de gas para que la gente pueda tener, siguen dando los 300 pesos para que tú pagues la luz y te siguen dando, creo que son 450 pesos ahora. Creo que pueden llegar con todos los subsidios como
qué sé yo. 800 pesos. No, 1000 pesos. más, más. No, más, como 1.200 pesos. 1.200. Pero anda por ahí más o Y, menos. no, pero también es relativo, dependiendo la cantidad de, De niños. Sí. que Exacto. estudien, la edad. Yo creo que puede llegar a 2.000 pesos. los envejecientes de la En algunos casa. casos 2.000 pesos. Sí, puede llegar. sí. Pero el tema de Más. todo es que no deja de ser una forma clientelar del gobierno mantener cierto contacto con la población, que como decían los compañeros, no se genera ese contacto, no se visualiza, la gente ha entendido. Pero eso hace que la gente se torne conservadora. Sí, sí. Yo recuerdo durante la campaña, en algunos recorridos que hacíamos, como periodista, y preguntándole a la gente un poco, tomando el pulso, muchos decían callados, mira, yo no creo en nada, pero yo voy a votar porque a mí me tienen en Bonogá, me tienen un hijo que sé yo qué. Sí, sí, sí. Entonces, Bueno, como que por eso la gente se siente atrapado ahí. Mira, nosotros convocamos una marcha verde para Guachupita, la Ciénaga y los Guandules. Y mucha gente no fue a la marcha por el simple hecho de que si lo veían podían quitarle la tarjeta. Ah, o sea, entonces, que es un mecanismo es una forma de presión. control también. Sí, es un mecanismo de presión para la gente y es un hecho para arrabalizar. Nosotros tenemos, por ejemplo, la situación de la Ciénaga. La gente no quiere organizarse en la Ciénaga y en los Guandules por el temor a que el gobierno no ejecuta el proyecto Nuevo Domingo Sabio, porque los tiene a todos registrados, porque tienen una tarjeta, Solidaridad. Pero también tú puedes decir eso de una clase media que hoy tiene empleos en el Estado Sí. y que no va a la marcha, pero está de acuerdo. Entonces, al final, la participación no necesariamente es determinante para un proceso de cambio político, porque el voto se puede producir en el secreto. Entonces, yo creo que es cierto que efectivamente aquí hay una reducción del ejercicio de los derechos políticos como resultado de las políticas clientelares que afectan tanto a los sectores populares, pero también a las clases medias, a los que tienen consultorías, Sí. a los que tienen empleo fijo en el gobierno, que no son 2 ni 3 personas. Sí, Entonces, la cantidad de gente que hoy está en la nómina del Estado, sabe que el Estado es el mayor empleador del país. Entonces, y sin embargo, eso no ha impedido que los gobiernos hayan cambiado. Por ejemplo, Hipólito Perdí en su momento. Yo creo que, y sobre todo... Aunque hay que decir que no era tan masivo como ahora el asunto. A raíz, pero hay que ver La creación de también, nuevas porque no gente. se ha hecho una medición seria, habría que ver por dónde anda la intención, por lo menos, o la popularidad, o la intención del voto, si las elecciones fueran hoy. Pero hay que ver también eso de participación, o sea, porque la gente dice, bueno, hay que participar, pero ¿a qué tú le llamas participar? Porque participar no es simplemente ir a la marcha y punto. Participar es construir todo este proceso de protesta entre todos, o sea, porque todos, y hay una lectura que tenemos que ver, ¿qué quiere toda la gente? Toda la gente quiere resultados, toda la gente quiere recibir los beneficios que pueden traer estas luchas sociales. Ahora, no todos quieren participar, porque participar es construir entre todos. Entonces, sí, yo quiero que me beneficie todo lo que Marcha Verde está demandando, que sea beneficioso para mí. Ahora, yo tengo que participar, pero no es solamente ir a la marcha ese Pero día. está el factor riesgo que decía Olaya, es decir, y bueno, a cada quien hay que respetarle su miedo. Porque, Claro. Ahora, desde el que teme perder la tarjetita, Claro. como que teme perder un empleo. pero una también consultoría, hay todo que eso. recordar que no todo el mundo se organiza, eso es así. Y además hay una frase bíblica, yo no soy muy religiosa, pero a mí me gusta, que dice que las organizaciones son como la sal. Si es mucha, demasiada, Sí, se daña, se daña. no hay control, pero si es muy poca no sabe a nada. Entonces como que hay un tamaño justo con ese potencial movilizador. Y cuando se moviliza, en este caso, 1 millón de personas, hay 4 millones apoyando. Tal que no puede movilizarse Así por es. la tarjeta, el que no puede movilizarse El por el efecto empleo. multiplicador Sí, claro. de quien Exacto. participa. Entonces, es evidente de que el cambio viene. No hay que hacer un análisis profundo. La movilización... Me gustaría que abordemos ahora, porque qué bueno que hemos caído en eso de los sectores populares más empobrecidos, a los que le dan una tarjetita, una cosa, porque hay que recordar que todo esto comenzó básicamente en la clase media. O sea, Es decir, el grueso de la gente que comenzó a participar en la Marcha Verde, aunque mucha gente de los sectores populares estuvo en la organización. que era uno de los sectores principales del voto del PLD. Sí. Exacto, que eso fue un golpe por ese gobierno. Pero se han ido incorporando los sectores populares. Lo que ocurrió, por ejemplo, en la de Asua, que el movimiento campesino tuvo una presencia tan pujante,
Es interesante, pero esa parte de la sociedad, que son los sectores más empobrecidos, más golpeados, ¿qué tanto pudieran incorporarse si este movimiento, ya decía Olaya, en un momento dado tiene que haber una especie de ruptura, tiene que haber enfrentamiento? No estamos hablando violento, pero tiene que tomarse cierta acción y dar un paso más. ¿Estaría dispuesta la gente de los sectores más golpeados, que tiene todo este miedo de que le quiten la tarjetita y todo, y que a fuerza de tantos engaños también se ha tornado incrédulo, hay que decirlo? ¿Qué tanto podría incorporarse? Aquí han sido, los sectores populares son los que han estado movilizados todo el año. Es decir, si tú buscas las estadísticas de Fungulode, el observatorio, por ejemplo, te indican que las movilizaciones han ido creciendo en los últimos años y cada vez hay una mayor incorporación. Todo el año el territorio nacional ha estado movilizado por los mismos problemas de siempre, por los caminos, por el agua, por los cortes de energía eléctrica. Sí, pero es verdad, estoy contigo. Las protestas son hay constantes. Son cosas muy puntuales. Sí, pero son los sectores populares. En las comunidades, pero yo digo, pero un movimiento nacional, si tú piensas que se pudieran incorporar. Movilizar a la gente desde su barrio hacia un movimiento hacia afuera, es lo que tú planteas. Sí, nacional, porque ellos, es cierto, han dado, yo digo que han dado lecciones a la gente de clase media de la ciudad, porque ellos sí que luchan por sus asuntos necesarios inmediatos. Sí, pero fíjate, la gente de los barrios populares sabe leer bastante bien y sabe en dónde, la gente sabe que si protesta porque la calle no ha sido reparada, si protesta por la eliminación de un vertedero improvisado, por un corte de energía, por la falta de agua, sabe que es una protesta muy local y todos cabemos, y la gente no es como tan señalada como si lo hiciera en un movimiento nacional como Marcha Verde. O sea, el gobierno tiene una lectura diferente de las protestas locales del barrio, que son protestas a las que le resta mucha importancia, que la importancia que le da a la Marcha Verde, porque ya es un movimiento mucho más amplio. Entonces la gente sabe leer eso. ¿Qué la gente va a hacer? Esto que estamos diciendo, o sea, la gente no se va a mover de manera tan segura a Marcha Verde por el miedo a perder la tarjetita y los servicios que le dan por ahí, pero sí se moviliza dentro del barrio porque sabe que es su entorno, y ahí no hay como una focalización tan directa como te la pueden hacer si te vas al movimiento Marcha Verde. O sea, hay una visión distinta. Y además yo esperaría otra cosa, más que una mayor integración de la gente, que me parece que ya está contagiada, yo sí esperaría acciones más políticas. Y cuando yo hablo de política hablo de dos cosas: definición, una mayor definición de lo que se necesita alcanzar para poder justamente cerrarle el paso a la impunidad, que son todas situaciones que tienen que ver con la institucionalidad democrática del país. Pero otra cosa es la estrategia, el cómo se va a conseguir eso, que si bien esto es institucional, estas acciones son profundamente políticas que se deben dar para incrementar el poder y no debe ser en el escenario que controla hoy el oficialismo. Por lo tanto, tiene que ser en la calle, que es el único espacio que no controla el gobierno. Pero las calles, si la calle muestra un músculo fuerte, fuerza esos cambios. Claro. ¿Y cómo podrían darse? O sea, porque hay esa estrategia y eso, eso es lo que es difícil de definir, en un movimiento tan amplio y tan diverso. Una de las características de los movimientos sociales, sobre todo uno tan grande como Marcha Verde, es justamente la flexibilidad y el no control de lo que hacen todos. Entonces, no hay tres gatos diciendo vamos a hacer esto a nivel nacional. Hay gente decidiendo hacer cosas en San Francisco, en Santiago, en Moca, y no tienen que consultar con nadie. Pero yo digo, para eso que tú planteas, con lo cual estoy de acuerdo, que debe haber, forzarse cambios en asuntos decisivos institucionales para poder lograr esas metas de que de verdad se castigue la corrupción, de que se le ponga freno a la impunidad. Ese puente entre esa diversidad que está movilizada, que es creativa, que tiene mucha fortaleza, que es muy inclusiva, pero al mismo tiempo es tan diversa que tampoco es como tan monolítica para empujar hacia un solo lado. Por eso, o sea, a mí me parece que la fortaleza está en esa diversidad que es capaz de hacer unos lo que no hacen otros. Sí. Entonces, unos van a ir a la marcha tranquila y otros quizás paren el tráfico un día. Bien, pero lo que decía Lino, un chimo para allá. lo que decía Lino, que al gobierno le preocupa más cuando ve una marcha verde
Está comodísimo, yo no entiendo. Pues está comodísimo el gobierno. Se pero marcha eso los es por lo domingos. que decía Lino. Se marcha los domingos. No, por lo que decía. Como de paseo. Por lo que decía Lino. Cuando, por ejemplo, si en Gualey necesitan que se arregle una cañada, el gobierno dice, bueno, esa comunidad le pueden mandar un funcionario de quinta categoría. Mira, habla con esa gente, a ver qué se puede hacer. Pero si ve la movilización nacional, dice, espérate, algo está pasando. Que difícilmente, esa es otra cosa. Los movimientos tienen un tema. Y esto es algo para estudiar. El hecho de que se estén introduciendo otras demandas, esto es novedoso en términos de movimientos sociales, porque los movimientos surgen en el marco de una cuestión específica. Entonces, en este caso es la impunidad. Y bueno, y sobre esta sombrilla están surgiendo otros temas, pero que al final no es la agenda de la marcha. Es la agenda de los diversos actores que componen la marcha. Sí, pero surgen otros, pero no dejan el tema sombrilla. Ya, claro. Sí, lo que pasa es que este tema de impunidad, como dice Gustavo, es un tema sombrilla y debajo de él se cobija toda esta estructura mafiosa, si queremos decir, que tiene el gobierno, porque permite que todas estas acciones que no son correctas, todo lo que el gobierno malgasta, es parte de este proceso de impunidad y de corrupción. O sea, es imposible, señores, el gobierno está gastando en propaganda el dinero para poder arreglar los hospitales del país. Entonces, cuando tú tienes esto y tú dices, bueno, por ejemplo, lo de Punta Catalina, tú tienes una planta termoeléctrica sobrevaluada de manera sobredimensionada. Y tú estás diciéndole al gobierno, oye, vamos a auditarla, vamos a transparentar, porque eso es parte de esta impunidad a la que el gobierno está invitando a todos los funcionarios en sus distintos departamentos. Esa es otra cosa. ¿Cómo le pido al gobierno que audite cuando él se robó los cuartos? Y otra cuestión, la impunidad y la corrupción es la que produce los problemas locales. Tenemos que irnos, pero Félix tenía que hacer un anuncio rápido de una actividad que ustedes tienen. Rápidamente. El 12 de agosto, frente al Alconde, estaremos como juventud reclamando nuestros derechos como jóvenes que nos corresponden. Y estaríamos en una actividad cívica, una movilización nacional, y lo estaríamos esperando en horas de la mañana. Tendríamos actos, ¿A partir de qué hora? ¿A las 9? A las 9 de la mañana tendríamos actos culturales. En la Puerta del Conde. Sí. ¿Qué día? 12. Día 12 de agosto. 12 de agosto. Bueno, muchísimas gracias a Olaya Dotel, a Félix Alfredo García y a Lino Moya por esta interesante conversación sobre lo que está ocurriendo en el país, la protesta y hacia dónde va todo esto. Al final tú pusiste algo que va a dar pie a un próximo programa. Pusiste algo de tapete. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.